A 3 años de haberse creado el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, ha sufrido ante las autoridades la misma gravedad de los problemas que denuncia. Es invisible. Aunque el artículo 2 del decreto que le dio vida en el periódico oficial del Estado advierte que sus recomendaciones son vinculantes, es decir, obligatorias para las dependencias a las que van dirigidas, en la práctica esto no es cierto. Hasta ahora, el Observatorio del Agua ha emitido 58 recomendaciones a las autoridades estatales para que intervengan en problemas de contaminación, abasto o infraestructura, pero hasta la fecha ninguna se ha cumplido de manera integral. Aunque ya hemos hablado del Observatorio del Agua y el problema del agua en Jalisco, es importante seguir insistiendo en este tema y ahora que se cumplen precisamente 3 años de la creación de este organismo. Saludo con mucho gusto a Juan Guillermo Márquez. Él es el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. Guillermo, bienvenido. Gracias, Carlos. Un saludo al teleauditorio. A ver, 3 años ya de este observatorio, me parece que llevan más de 58, van más de 80, ¿no? 81 recomendaciones. 81 recomendaciones. Así es. De acuerdo. ¿Y qué ha pasado en esos 3 años? Bueno, de parte del organismo y el trabajo que se ha venido haciendo es interesante porque, bueno, la necesidad que tenemos de contar con órganos técnicos ciudadanos, esa parte creo que la hemos cumplido bien. Para el gobierno hay una indefinición ahí, porque aunque promueve la creación, luego les ha costado trabajo pronunciarse con las recomendaciones. A ver, ¿por qué? Para la gente que nos está viendo, ¿por qué no nos platicas cómo está integrado el observatorio y para qué fue creado? La pretensión inicial era que se creara solo para la presa del Zapotillo y el posible trasvase al León. Sí. Entonces, bueno, se decide en el proceso de creación que sea para todo el Estado y para una gestión integral del agua. Que vea todo tipo de aguas para el Estado. Sí, y lo integramos 20 instituciones, entre ellas es la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la UNIVA, la Universidad Complutense de Madrid, hay organismos empresariales como el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la Coparmex, la Canaco, está el CESJAL, está un Consejo Técnico Ciudadano que le llaman, hay organismos ciudadanos como Parlamento de Colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, está la Fundación Cuenca Lerma, Lago de Chapala, Santiago, hay organismos de productores, ganaderos, porcicultores, avicultores, está el Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, que preside un servidor, está también silvicultores de los Altos, está la Diócesis de San Juan de los Lagos y la Fundación Nueva Cultura del Agua. O sea, es heterogéneo el grupo. Sí, es digamos muy representativo y con una muy buena capacidad técnica. Ahora, estas más de 80 recomendaciones que han hecho fueron derivadas de trabajos técnicos que hicieron ¿en dónde? Bueno, eso se desprende algunos de estudios que ya la propia Universidad de Guadalajara tenía o que se complementaron de alguna manera con sus investigadores a partir de la información que fuimos teniendo por transparencia principalmente, porque aunque la primera recomendación es proporcionar la información, nunca la recibimos completa y bueno, eso se agrupa, digamos, como en 5 áreas principales de esas 81 recomendaciones. Obviamente el tema prioritario pues es el Río Verde, con la construcción de la presa, la posibilidad del trasvase, el área metropolitana, cómo están los acuíferos, las áreas de recarga, los pulmones que tiene cercanos el área metropolitana, está Chapala y están las regiones centro y sur del estado también, donde se han emitido recomendaciones. De acuerdo. Ahora, tú decías que el gobierno del estado es el que crea el organismo, impulsa su creación y finalmente el principal que lo ignora, ¿no? Así es, pero hay un dato curioso, porque consideraban que había un empate en los posicionamientos de los que promueven el proyecto. El proyecto del Zapotillo, de la presa. El proyecto del Zapotillo, del trasvase, donde pues a ojos vistos es prendido con alfileres, o sea, no hay datos sólidos, fuertes que lo sostengan. Y bueno, en el momento que el observatorio hace el análisis y encuentra esas deficiencias y señala algunas recomendaciones, consideran que está empatado esta situación y bueno, por ahí alguien le vende la idea de traer una oficina que se dedica a contrataciones ahí en Naciones Unidas para que hiciera un estudio de un balance hídrico,
pero bueno, lo que se ha dado a conocer ahí pues es muy deficiente, pues, en Es cuanto decir, a esa es aportar la oficina datos. de las Naciones Unidas, ¿no? Que está Sí. haciendo un estudio del Río Verde. Sí, Es increíble que cree un observatorio y después contrate una oficina que va a costar varios millones de pesos. bueno, es por lo menos unos 90 millones de pesos y sobre todo que no está en las condiciones para generar estudios nuevos, mediciones, solamente han medido un periodo de lluvias y con eso no se pueden generar promedios, proyecciones a futuro. Entonces, en ese sentido, hay una gran deficiencia y se antoja más que sea buscar un aval a un proyecto que el propio gobierno del Estado debería estar cuestionando en su viabilidad y defendiendo los intereses y la soberanía del Estado. Quiere decir que el gobierno paga casi 90 millones de pesos a una institución extranjera para que avale el proyecto y en cambio crea un observatorio que creo que no les pagan a ustedes un sueldo, ¿verdad? No, nosotros no le costamos un centavo. Y son a los 20 organizaciones del mismo Estado Sí. y se prefiere invertir de otra manera el recurso. Sí. Vamos a continuar con el tema, Guillermo, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, platicaré con otro de nuestros invitados. Una de las recomendaciones más insistentes del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco se refiere a la cancelación de la construcción de la presa El Zapotillo y la suspensión del trasvase de agua de la cuenca del Río Verde en el estado a la ciudad de León, Guanajuato. El observatorio estima que serían afectados los agricultores de Los Altos con estas acciones. Los agricultores, pero también los ganaderos de la región de Los Altos serían afectados por la construcción de la presa El Zapotillo. Precisamente tengo aquí a Félix Márquez Muñoz, él es presidente de la cooperativa Pedro Esqueda, que agrupa a ganaderos de la región de Los Altos de Jalisco. Félix, bienvenido. Gracias, Carlos. A ver, ¿en qué estriban ustedes o en qué estiman que podrían ser afectados con esta presa? Aunque nos pueden detener el crecimiento de la economía de nuestras familias, porque al momento de quitarnos el agua nos vamos a ver afectados a ya no crecer y ya no ser competitivos ante el mundo, porque nos vamos a quedar pequeños y ahorita la demanda es, tenemos que ser más eficientes, producir más y nos puede causar grandes, y las familias tendremos que emigrar a la ciudad y va a ser más problemas para las ciudades. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántas familias son las que viven en esa zona que se dedican a la ganadería? Tan solo la pura cooperativa Pedro Esqueda somos alrededor de 510 familias directas y indirectas de empleados, de algunos son unas 2,000 familias. 2,000 familias. ¿Y estamos hablando de que hay un hato ganadero considerable en esa zona? Sí, alrededor de la cooperativa yo creo que comprende alrededor de unas 12,000 vacas, cabezas de ganado. ¿Y qué se produce ahí, Félix? Platícame. Nuestra fuente de ingresos más fuerte es la producción de la leche, carne y algunos también producimos un poquito de engorda de borrego. Se está metiendo un poco más el borrego y nos ha ido bien, pero estamos un poco estancados últimamente por la economía, que no nos favorece un poco los mercados, la competencia. Félix, ¿cómo están ahorita con el agua allá en Los Altos y cómo creen ustedes que quedarían si se construye la presa? Sí nos afectaría mucho porque nos limitarían a hacer un bordo, a captar agua. Si no nos van a dejar a captar agua, si queremos hacer un pozo ya no podemos. O sea, ¿no van a poder tomar agua del Río Verde? No. ¿Y es lo que toman actualmente? Sí, muchos de los que viven alrededor de los ríos, su ganado se alimenta de ahí o riegan ahí poquita alfalfa, avena, y eso va a afectar mucho. También dicen que ya no van a poder hacer pozos. Sí, incluso ya estamos vedados desde hace unos 5 o 6 años en la zona, ya no podemos hacer pozos. Entonces hay personas que por algún motivo en su anterior no pudieron construir un pozo
y ahorita hay necesidad de construir un pozo, ya no puedes construirlo, ya no llueve igual, ya no puedes captar la misma cantidad de agua y ocupas a lo mejor un pozo para tener agua limpia para tu familia o el ganado y ya no puedes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que vender tu ganado, irte a la ciudad, no sé. Félix, los que pretenden construir la presa dicen que hay agua suficiente en el Río Verde para llenar una presa y además mandar agua a León, Guanajuato. Ustedes que viven el día a día, ¿cómo han visto las lluvias en los últimos años en la región? Desde el 2011 para acá ha disminuido mucho. Yo es de lo que tengo más, porque tuvimos la peor crisis en el 2011, 12 y 13. Fueron las peores crisis de que yo he vivido. Llovió muy poquito. Las cosechas prácticamente se quedaron ni a menos de la mitad. El 2014, 15 y 16 nos llovió un poco mejor, sí nos ayudó, pero no hemos podido, sobre todo el área de San Juan, Encarnación, Lagos, Teocaltiche, sí las cosechas nunca salen al 100, salen a un 50 o un 60%. Y lo que escuchan ustedes de que se va a hacer la presa y llevar agua a León, ¿ustedes creen que haya agua para eso? Yo para mí creo que no. Sí es bueno que la capten, pero como para el que está en un desierto regalar agua a otro lugar, como que no va. Es que como te estás muriendo y todavía te quitan la poquita agua que tienes, te van a acabar. Ahora, dicen que cuando esté la presa del Zapotillo, se beneficiaría a las poblaciones salteñas con agua de ahí mismo, pero sería para consumo humano, más no para riego ni para ganado, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, todo es a los pueblos, pero realmente no se tendría mucho beneficio porque se la venderían, prácticamente, es comprarla. El beneficio sería, ¿saben qué? Se la regalaran, eso sería un beneficio, pero vendértela a un precio que ellos pondrían, entonces ahí, ¿cuál sería el beneficio? El beneficio, el agua tiene que ser manejada por el gobierno, no por unas empresas privadas. Claro, y que es el caso que se está proyectando ahora, ¿no? Pero sí. Ahora, la cuenca lechera de los Altos de Jalisco era muy famosa. ¿Tú crees que con la presa operando, etcétera, y este acueducto afectaría también a la cuenca lechera en general? Mucho, porque ahorita la cuenca lechera de los Altos es la que produce a nivel nacional más leche. Somos el número uno productor de leche. No somos ganaderos muy grandes, pero somos muchos. O sea, muchas familias hemos vivido de los bisabuelos de la ganadería y la agricultura. Y al quitarnos eso, pues las familias se van a ir, se va a acabar mucha parte de esa ganadería. De acuerdo. Muy bien, Félix, vamos a continuar hablando del tema, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma platicaré la lucha legal que lleva la gente de Los Altos en contra del proyecto del Zapotillo. Antes que la Oficina de las Naciones Unidas, contratada por el gobierno estatal para revisar las aguas del Río Verde, diagnosticara que podría no haber el volumen de agua que se creía en ese río, el Observatorio del Agua ya había advertido que no existía el suficiente líquido para llenar la presa El Zapotillo y mucho menos para enviar agua a la ciudad de León y resolver su problema de abasto. La presa El Zapotillo y el proyecto del acueducto han generado una auténtica insurgencia para defender el agua en Jalisco. Saludo con mucho gusto al abogado Alejandro López Aguayo. Él representa precisamente a los productores de la región. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué es lo que han hecho jurídicamente para defender el agua en el territorio de Jalisco? Sí, básicamente yo dividiría en tres momentos importantes. Yo participo en el observatorio como suplente del Foro Ganadero. El que preside es Cuco Muñoz, de los líderes ganaderos lecheros de San Julián. En esa parte, por parte del observatorio y por parte de la región, sobre todo de San Juan, soy abogado del ejido Agua de Obispo. Agua de Obispo. El ejido Agua de Obispo tiene, junto con la Asociación Ganadera, interpusimos un amparo colectivo. Básicamente es derecho a la alimentación o a la garantía alimentaria, derecho al desarrollo,
derecho al agua en una perspectiva del cambio climático y amparados en el principio precautorio. En este momento, ante las actuaciones, sobre todo de Conagua y la concesionaria del acueducto, advertimos que estaban violando la suspensión. Se llama incidente por defecto en el cumplimiento. Es decir, en el 2014, Conagua, sin autorización, le cedió a la concesionaria del acueducto caminos vecinales, cruces, e inclusive en la parte del ejido Agua de Obispo no hay autorización. Es decir, nos encontramos ante un evento no solo de seguridad hídrica, sino de soberanía territorial. A ver si te entiendo, Alejandro. Sí. En el 2014 ustedes ya se habían amparado. Sí, sí. Y habiendo una suspensión a su favor, la autoridad federal siguió haciendo trámites en torno al proyecto. Así es, así es. Con eso viola la suspensión. Totalmente. De hecho, ¿por qué no se interpuso en su momento? Nosotros el amparo precisamente lo interpusimos el 24 de junio, el día de San Juan. Interpusimos el amparo. El 9 de octubre, la concesionaria, como uno de los requisitos de Conagua, estoy hablando del acueducto, es la liberación total. Cuando interpusimos el amparo, entonces decidieron solamente el 66%. Conagua tiene que liberar hasta el 66% los 140 kilómetros que es el acueducto, que es el trazo del acueducto. Cuando no lo liberaron, ante el ejido, ha habido modificaciones al título de concesión. La última modificación dice, como no está la suspensión del ejido, entonces voy a cambiar el trazo. Y ese cambio del trazo le significó de 30 a 50 millones de pesos. Cuando advertimos esa situación, ante la omisión, inclusive del gobierno del Estado, porque, Carlos, te comento que los principales defensores del proyecto es el gobierno del Estado. Y para abundar tu artículo muy bueno de las verdades del verde, precisamente entre esas verdades es como el gobierno, a través de la Comisión Estatal del Agua de Semadet, está defendiendo el proyecto. Por una parte, invirtiendo en Abengoa en otra parte y siendo omiso en la defensa del territorio. O sea, es decir, la parte de dividir 140 kilómetros, lo que para los ganaderos, como lo explicó muy bien don Félix, para las familias, 2,000 familias tan solo de San Juan, solo de San Juan esa parte, habrá que ver todo el impacto. Por eso nosotros insistimos mucho en los productores en el campo. Pero esa tercer está Altos Norte, Altos Sur y Altos Acueducto. Es decir, una división que va a significar, a veces entre los vecinos ni se habla, entonces eso va a significar inclusive un posible desplazamiento de poblaciones de la región. Ahora, me llama la atención lo que mencionas, Alejandro, de que la Comisión Nacional del Agua dio la vuelta al trazo del acueducto. Pretende darle vuelta. Con esto, digamos, ¿no estaría violentando la suspensión? Totalmente la viola. La suspensión que nos otorgaron, y de hecho está ahorita el incidente, las autoridades... Aquí un dato importante, Carlos, que es la violación. La ley de amparo habla solamente de las autoridades, pero la reforma constitucional habla que los particulares que detentan o usufrutan un bien público también violan derechos humanos. Mediante una concesión. Exactamente, también violan derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nuestro alegato es? No solo autoridad Conagua estás violando la suspensión, tú, concesionaria del acueducto, tú, Abengoa, estás violando la suspensión, ¿sí? Porque recibiste una concesión. Totalmente. Entonces, ahí está ahorita uno de los puntos, se está desahogando el incidente, la audiencia incidental va a ser el 15 de junio, y si tú recuerdas, salió la Universidad de Guadalajara a hacer un posicionamiento muy claro, luego vino el observatorio, luego vino Aristóteles diciendo que defendamos el agua y luego después vino los propios periodistas que han acompañado todo este proceso diciendo, pues si a Abengoa ya le cedió Conagua sin autorización, Carlos, no hay alguna autorización de los cruces vecinales, de los caminos vecinales donde el gobierno del Estado le otorga a Conagua para que a su vez, o sea, ahí es una discusión que sí para nosotros en el observatorio sí es importante. Ahora bien, Alejandro, el acueducto tiene que construirse no por el aire, tiene que construir por tierras. Así es. ¿La empresa concesionaria ya tiene las tierras del trazo completas? Digo, con excepción del ejido, ¿ya tiene las demás? No, de hecho, el avance, la ruta del acueducto es caminos federales o la zona, el derecho de uso federal. A orilla de las carreteras, a orilla de las etcétera. Carreteras, que inclusive el trazado del ejido lo están pretendiendo hacer a un lado de la carretera, pero no hay autorización en materia de impacto ambiental, o sea, no puedes tú
modificar un proyecto que fue autorizado de una Claro. manera si no hay una autorización en materia de impacto ambiental. Otra parte son propiedades particulares. En esas propiedades particulares todavía no se ha completado el 100%. De hecho, por eso estamos hablando del 66% que tienen que liberar. Supuestamente, al día de hoy, está Claro. liberado el 66% para iniciar la construcción del acueducto. Bueno, tengo que hacer una Sí. pausa, Alejandro. Hemos platicado con nuestros 3 invitados. Después de este corte, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Agua en Jalisco, un observatorio invisible. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hicimos un panorama general en torno al problema de la presa El Zapotillo en Los Altos. Juan Guillermo Márquez, estas recomendaciones que han emitido ustedes, una de ellas que recuerdo muy importante era definitivamente la suspensión de la presa y sobre todo que se quite la idea de enviar agua a León, Guanajuato. Bien, del primer bloque de 6 recomendaciones, 2, digamos, son las más sobresalientes. La segunda, que es un ordenamiento hídrico, y la quinta, que es que no hay condiciones para el trasvase sin que se produzcan efectos o afectaciones irreversibles para la región. Entonces, esa es la sustancia y viene desprendido de algunos estudios, de los datos oficiales vigentes que se encuentran ahí. Lo que pasa es que siempre le han dado como un sesgo, lo han visto parcialmente y solo hablan de beneficios. Pero bueno, viendo o conociendo la cuenca del Río Verde, la región, ¿por qué le beneficia que le quiten el agua a una región? Y sobre todo, no perdamos de vista que en el decreto del 95 y que continúa vigente con el 97, esa misma reserva, convierte en el Río Verde prácticamente para consumo doméstico y público urbano. Pero bueno, ahí convive, tanto en la parte de Aguascalientes, de Zacatecas y de Jalisco, una región agropecuaria muy importante que requiere agua para producir alimentos. Entonces, eso no lo han querido integrar en la ecuación, porque obviamente en ese escenario, pues es un proyecto costoso en todos sentidos, pues, porque afectaría la producción de alimentos. Recordemos hace unos 4 años el brote de gripe aviar que hubo en Los Altos, que llegó a impactar el precio a nivel mundial, el precio del huevo. Entonces, si ahí se producen 6 de cada 10 huevos que se consumen en el país, tan solo en la región de Los Altos, 1 de cada 5 litros de leche, 6 de cada kilogramo de carne que se consume en el país, la dependencia para el área metropolitana de Guadalajara es mucho mayor, es de un 80% aproximadamente, o quizá más. Entonces, tiene que ponderarse las dos cosas. El agua produce alimentos para ¿Qué tanto la ciudad. se desplomaría la producción en Los Altos? Pues se estima que habría un 30-40% por lo menos en la producción, pero el mayor impacto serían los empleos, porque también hay una ecuación que le llamamos perversa ahí que están manejando. Dicen el 20% de productores produce el 80% de la producción, y si a ellos no los tocamos, garantizamos que no se caiga ese 80% de producción, y que el 80% restante produce el 20%. Y que estiman que desaparecería un 40-50%, un 60% de esos pequeños productores. Sí. Y que eso sería un 8-10% de la producción, que eso se compra en otro lado y no hay problema. Pero dejan de lado que esos 80 que producen el 20 generan un poco más del 90% de empleos en la región. Entonces, una pérdida de esa naturaleza de empleos es terrible. Además, las ecuaciones no deben ser tan frías. Un productor, una familia de un productor que se quede sin su manutención, pues eso sería gravísimo, ¿no? El derecho que tienen o que tenemos todos es tan válido para una sola persona que para un grupo de personas. Ya nos platicará el abogado también de esos elementos. Félix, tú hablabas hace un momento que esta situación incierta podría llevar a la gente, pues yo supongo que primero a vender las vacas que tiene y después irremediablemente a tener que llegar a vivir a Guadalajara, por ejemplo. Sí, nos tendríamos que emigrar a las ciudades o a Estados Unidos, que ya allá no nos quieren. Entonces, somos personas que en realidad la mayoría de las personas no tenemos estudios, seríamos a lo mejor hasta un estorbo para una sociedad de gente que no tenemos
capacidad para sobrevivir entre las ciudades. A mí me estresa vivir en una ciudad. Yo me gusta los pueblos chicos, que yo de mi casa al rancho hago 15 minutos y aquí de una colonia a otras duras horas. Entonces ahí nosotros queremos seguir viviendo en nuestras comunidades para seguir produciendo. Nosotros somos felices en nuestro campo. Ajá. Ahí nos creamos, ahí hemos tenido 3, 4 descendencias. Pero luego dicen las autoridades que vienen beneficios para los altos con la presa. No sé en qué forma. Eso tendríamos que verlo como cualquier cosa que nos han prometido que van a haber beneficios y nunca lo ha visto, que iba a bajar la gasolina y nunca bajó. Todo ha subido. O sea, los beneficios que ellos dicen nunca llegan. Y eso es lo que no creemos ya en las autoridades. Ahora, ¿qué escuchas allá a tus compañeros en los altos? Por ejemplo, la construcción del acueducto que van a llevar agua, hay que vender tierras. ¿Crees que la gente que tú conozcas esté dispuesta a vender tierras para esto? Mucha gente no está dispuesta. Ellos dicen, nos van a hacer un muro. O sea, si yo tengo a mi vecino al otro lado que lo visito, ya nos van a poner un muro de 2,5 metros, que ¿cómo lo vamos a brincar? Ahí ya nos están haciendo un muro que nos van a empezar a dividir. Eso nos afecta mucho en la convivencia, el tráfico de animales de un lado a otro, la convivencia sobre todo de las comunidades. Claro. Alejandro, ¿es válido decir y hacer números sobre las familias y decir que la afectación es menor porque van a ser unas cuantas familias las que se queden sin el agua? No, de hecho, el alegato en nuestro amparo es precisamente la protección de este sector. Celebro mucho que esté Félix y obviamente representa a gran parte de los productores, pero por supuesto que nuestro amparo está precisamente 2 sujetos importantes: elegido por la tutela constitucional y las asociaciones ganaderas que son de interés público. Lo que dice Félix es muy importante. Las ganaderas como interés público o las cooperativas mismas, inclusive que él representa, son copartícipes en la producción de alimentos. Así como los partidos que reciben financiamiento por ser interés público, las asociaciones ganaderas, que es uno de los sujetos, estoy hablando como abogado, ¿verdad? Perdón. Sí, pues eres abogado. Sí, que es uno de los sujetos de los que detonan, precisamente son los que producen los alimentos. Entonces, tan importante Félix, que tiene 100, 200, 100 las cabezas, como el que tiene una, como el que tiene 1000, como el que tiene 2000. Lo dice muy importante, es una producción lechera, no como la laguna, con marca lagunera, que sabemos que Grupo Lala, que preside, con todo lo que eso significa. Aquí es una gran cantidad de productores aglutinados, que le venden a Liconza, le venden a cooperativas, le venden al mercado regional. Aceyo Rojo también. Aceyo Rojo, inclusive San Julián hay una asociación ahí con ellos. Entonces, para nosotros es muy importante. El acceso al derecho al agua es un acceso. ¿Qué es más importante, Carlos? ¿El agua o la producción de los alimentos? Ahora, nos decía Félix que habría agua, pero tendrían que pagarla. Totalmente. ¿Cómo es eso? No, lo que pasa es que el título de concesión, digo, y es lo perverso, el título de concesión es a 25 años. Es un para título Bengoa. Para Bengoa. Que la construcción, ahora con este cambio de trazo y de gastos no considerados como los litigios, se eleva solamente el acueducto 7,200 millones de pesos aproximadamente. Entonces, el título de concesión es muy claro respecto a las poblaciones, a los 14 municipios. Si te quieres subir al título, tienes que pagar. Tengo que modificar el título, ¿sí? Y el costo lo vas a tener que hacer. A ver, entonces, las 14 poblaciones a las que en teoría darían agua, ¿si tienes que pagar por esa agua? Totalmente. Son 2 costos inmediatos. Primero, bueno, para el trazado, pues vas a tener que expropiar o comprar lo que sea. 1. 2, para subirte al título, al tubo, como está concesionado a Bengoa, pues tienes que pagarle a la concesionaria una contraprestación para poder acceder al tubo donde va a generar el agua. Y luego, para llegar a a la población, en este caso la población urbana, por supuesto que también tienes que pagar. Entonces, el tema aquí, que es grave, es que el campo no está. El campo no está, el sector pecuario no está, ni en los decretos.
Y Juan Guillermo, como nuestro coordinador en el observatorio, ha hecho mucho énfasis en esa parte. ¿Dónde está el campo? Muy bien, pues yo tengo que hacer una pausa. Aquí sí está la pausa. Regreso con más de este tema. Agua en Jalisco, un observatorio invisible. Es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Juan Guillermo Márquez, 3 años del observatorio y ya dijimos que el gobierno del estado no está muy, digamos, abierto a tomar en cuenta las recomendaciones. ¿Por qué insistir en el observatorio? ¿Por qué seguir con esta tarea? Porque es indispensable que existan organismos de esta naturaleza, porque de lo contrario se estaría dejando un bien de vida, el agua es el conducto de la vida, en manos de unos muy pocos que estarían lucrando con él. Y en un escenario de esta naturaleza, híjole, esto sería terrible para la sociedad. Entonces, vale la pena, o sea, con todo este proceso de aprendizaje, con todo este desprecio, digamos, de alguna manera de parte del gobierno, este organismo va a tener que ir ganando su espacio. Y de hecho ya hay una pequeña muestra de avance, que es recién unas pocas semanas, el Cabildo de Cañadas de Obregón, donde se está construyendo la presa, aceptó las recomendaciones y se comprometió a cumplirlas. Entonces, ¿las que tienen que ver con el uso de suelo o cuál? Y bueno, que tiene que ver con los asentamientos de las poblaciones, todo lo que es competencia del propio ayuntamiento, los permisos, las subdivisiones para construir el acueducto. Entonces se comprometen incluso a cancelar los permisos que ya se hubiesen dado. Y bueno, eso es definitivamente un gran paso para el observatorio. Ahora, en el caso del observatorio cuando nace, que dice que sus resoluciones son vinculantes, es decir, que la autoridad tiene que acatarlas. ¿Qué ha ocurrido con eso, si la ley lo marcaba de esa manera? Bien, lo que pasa, esas limitaciones que tenemos en cuanto a no contamos con un presupuesto público o recursos públicos, bueno, eso nos limita un poco, ya está contemplado, hay acuerdos que se han tenido en el Pleno en ese sentido, de comenzar a explorar ya por la vía legal y comenzar a exigir el cumplimiento por esa vía. Eso yo creo que en un corto plazo se estarán dando algunos avances en ese sentido. Ojalá que no lleguemos a eso, sería una lástima que un gobierno que aparentaba ser visionario, dando una participación importante a la sociedad de una manera colegiada, técnica, capacitada, no lo atendiera en su cabalidad, ¿verdad? Seguiremos insistiendo. Obviamente en este sentido los medios, ustedes, el que la gente conozca lo que está sucediendo es indispensable, porque bueno, siempre se ha producido ahí un hueco ahí mediático y todo para que esto no cobre mayor fuerza, pero eso lo va a ganar definitivamente por su propio peso y sobre todo con las instituciones. La Universidad de Guadalajara es clave, que coordina el área técnica científica. Hay estudios que son muy contundentes, uno de ellos el pronóstico de calentamiento en la región, que unos meses después de que lo dimos a conocer en las recomendaciones, la NASA publica uno similar con unas coincidencias tremendas de lo que se está haciendo. Pero también recientemente hay una preocupación ahí de los productores en la región, porque extrañamente, a pesar de que la Universidad de Guadalajara ha acompañado a los productores, sobre todo en la región, hay señalamientos donde se pretende hacer responsables a los productores, inclusive del cambio climático, el calentamiento en la región. Entonces hay una gran preocupación y molestia. Tendrá que aclarar en su momento el Centro Universitario de los Altos esa postura. Félix, ¿cómo trabajan actualmente? ¿Por qué no nos explica a la gente que nos está viendo cómo es un día de jornada para ustedes los ganaderos con el agua, la escasa que tienen? Pues nosotros prácticamente vivimos de la ganadería, nos levantamos 3:30 de la mañana, ordeñamos nuestras vacas, pastoreamos, les damos de beber agua. El ganado tiene que tener agua limpia también. ¿Y de dónde la toman? De los pozos que antes había pozos de 12 metros de agua, ahorita los pozos ya andaban en 200 metros.
el agua sí se nos está Y acabando. no pueden perforar otros porque tienen una veda. Ya no podemos. Tienen que seguir con los que tienen. Ya los títulos de concesión de la Conagua ya no nos los da. Ya nos ha limitado a eso. Ya, por ejemplo, ahí hay vecinos que tienen pozos de 12 metros, ya le batallan, tienen que comprar a veces hasta agua. En estos días que la agua es muy escasa, el calor es muy intenso, los pozos se bajan mucho. Sí, que con el estiaje que estamos ahorita viviendo, ¿no? Sí, el calor evapora mucho el agua y el agua sí se nos está acabando el agua en los Altos de Jalisco, porque yo cuando estaba chico el arroyo corría el agua y ahí jugábamos. Y ahorita ya no, ahorita el agua hay que escarbarla 20 metros, de lo que sea. Ahora, ¿la cooperativa que tú representas estaría dispuesta o tendría los recursos para comprar agua para poder dotar a la gente? No, realmente nosotros estamos trabajando hasta con pérdidas. Los ganaderos pequeños estamos en desaparecer porque la competencia nos ha ido ganando terreno y no hemos podido avanzar debido a que no tenemos mucho dinero. No podemos ser eficientes igual que los grandes monopolios que se han surgido últimamente en México. Muy bien. Alejandro, aunque tu intervención como abogado tiene que ver, tengo entendido, con el ejido, seguramente conoces cuál es la situación ahorita que vive legalmente el caso de la presa. ¿Están suspendidos los trabajos? ¿No se avanza nada? ¿Qué es lo que sabes? Mira, bueno, más una acotación, en la parte es elegido, pero también por parte del observatorio. Llevamos un juicio con varios de los integrantes del observatorio. Y ahí es porque estamos cuestionando la posible ilegalidad en la contratación de la UNOPS. Tenemos un amparo, está vigente. Contra la contratación. Contra la contratación de la UNOPS. ¿Por qué? Porque advertimos, Carlos, es una belleza en el entorno en el que vivimos entre la opacidad. Ahorita que hablabas, sí, es 3 años de celebración, pero cuando encontramos un discurso tan contradictorio, tan omiso, tan perverso del gobierno, del Estado, que le apuesta a la transparencia, y cuando vemos esta aparente ilegal contratación, nosotros tenemos un amparo, Juan Guillermo Conredes, Parlamento de Colonias, Silvicultores, Foro Ganadero, Fundación Cuenca Lerma, tenemos un amparo, nos negaron la suspensión, estamos en la revisión, y es impresionante lo que nos encontramos. ¿Qué nos encontramos? Porque señalamos a UNOPS como tercero interesado. ¿Y quién viene a defenderlo? La Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y qué nos dice? La UNOPS está por encima del derecho local. Tiene otra regulación internacional. Sencillo, por el tema de la seguridad, si no tienes límites, pues tráete los cascos azules, ¿verdad? Como la chequera no tiene límite y pueden actuar en cualquier momento. Sí, a ese grado llevamos. Nosotros nuestro alegato es importante porque estamos apostándole también a que los tratados internacionales, en este caso la Convención de Mérida, que es con la Convención contra la Corrupción, porque advertimos, uno de los delitos es el abuso de la función pública. No es posible que al INTA le pagues 3,5 millones. ¿El INTA nos puede decir qué es? El INTA es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Tecnología del Agua, que fue contratado por la Comisión Estatal para hacer el balance hídrico por 3,5 millones de pesos. Muy bien. La UNOPS fue contratada por $4,600,000 para hacer el balance hídrico, para una supuesta gobernanza y para transparencia. El balance hídrico del gobernador en noviembre del año pasado, en julio, solicita la validación de los estudios del INTA. Si solicita la validación, luego entonces la UNOPS ya no tiene nada que hacer respecto al balance hídrico. ¿Y ya está hecho? Ya está hecho. ¿Y ya lo cobró? Ya está hecho. Entonces ahorita nos encontramos en un tema, a propósito de que una de las discusiones que es importante es el amparo que estamos promoviendo con parte de los integrantes del observatorio. Y quizás en el momento viene, para nosotros sí no seremos, y quizás la parte de invisibles, yo creo que somos invencibles. Yo creo que, y es incómodo, porque es en esta estrategia, es una estrategia en la que le hemos apostado, Carlos, a la transparencia, a la rendición de cuentas y a un gobierno abierto. ¿Dónde está el gobierno abierto de Aristóteles? Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última y regreso a las conclusiones del programa. Agua en Jalisco, un observatorio invisible. Es el tema que tocamos en esta ocasión
En Ruta 44 estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Juan Guillermo. Bien, pues es preocupante la situación del agua en el Estado y más preocupante aún que las autoridades no están actuando para resolverlo. Tenemos un grave problema de cantidad y sobre todo de calidad del agua. Prácticamente todos los municipios en el Estado tienen una pésima calidad de agua. Eso tiene una afectación a la salud impresionante. Ya estamos entrando en el tema, los próximos bloques de recomendaciones serán en ese sentido y bueno, es despertar la conciencia de la gente, llamar la atención para que se atienda a esa problemática y que no le vendan espejitos y proyectos fantásticos diciendo que si se lleva el agua a León le beneficia a Chapala y a Guadalajara. Esa es una gran mentira, porque la dependencia que tiene y que tendrá el área metropolitana del lago de Chapala es por lo menos de un 60%. Hay metales pesados, hay persistentes, hay una serie de contaminantes ahí que están afectando la salud y no es una cosa menor. Menudo asunto es que León se lleve agua de un río que tiene muchos menos contaminantes, sobre todo casi todos de origen orgánico, la ensucie, la contamine, la envenene y lo mande a Chapala y Guadalajara consuma esa agua envenenada y eso es un grave problema. También hemos trabajado ya con el cuarto bloque de recomendaciones en la región Lagunas y estamos entrando con la región sur. Ellos están haciendo un sondeo, ahí la iglesia junto con la ciudadanía están haciendo alrededor de unas 12,000 encuestas, ya se estarán vaciando los datos, se estarán generando recomendaciones y preocupa mucho esa situación y sobre todo la ineptitud y la opacidad y la incapacidad de quienes están al frente del sector agua y medio ambiente en Jalisco. ¿Qué le dirías tú a las autoridades ahora que cumple 3 años el observatorio que fue creado por estas mismas? Bueno, para el gobernador es muy sencillo. ¿Cómo quiere ser recordado en la historia de Jalisco? Puede ser recordado como un hombre visionario que crea un observatorio que atiende esas recomendaciones, saca adelante el Estado. Y bueno, eso mismo aplica para las gentes que están en el terreno del medio ambiente y del agua. ¿Cómo quieren ser recordados? Porque luego encontramos gente que tiene ahí 30, 40 años que han sido causantes de los problemas que se están viviendo y se presentan como los salvadores de esa situación. Es urgente que se rectifique, que se atienda. La problemática es muy importante, es grave la que tiene el Estado y eso requiere atención y sobre todo que se apoyen en estos grupos técnicos que no le cuestan a la ciudadanía y que son muy capaces. Muy bien. Félix, tus conclusiones. Mi preocupación es que nos quedemos estancados y nuestros hijos ya no vivan en una zona de confort a gusto en nuestras comunidades y se van a tener que emigrar a las ciudades y nosotros tenemos muchas descendencias ahí, tenemos generaciones viviendo de esos campos y por unas cuantas personas que nos quieren quitar el agua nos tendremos que ir a otro lado. Eso es mi preocupación. ¿Y qué le dirías a las autoridades que van a ver en este programa? Que se pongan a trabajar, a hacer lo que tienen que hacer para que no vendan el orgullo de Jalisco. O sea, Jalisco, su orgullo es sus campos, su gente chambeadora, porque no en todos lados hay gente que chambea. Si ustedes se fijan, hay lugares mejores para la ganadería y no hay ganado. ¿Por qué? Porque en realidad la gente de los Altos de Jalisco somos gente chambeadora, traemos descendencias de toda la vida de ganaderos y hemos siempre vivido de eso. Claro, muy bien. Alejandro, tus conclusiones. Bueno, yo dos importantes. Una que en la parte del observatorio, Carlos, aunque no se vea, la ciudadanía se ha acercado como se acercaron los salteños, se acercaron a la región Lagunas y en ese sentido honramos la existencia del observatorio. Número dos, para nosotros como Cañadas de Obregón reconoce las recomendaciones del observatorio y expresamente señala los puntos en los que se compromete a suspender todo permiso de subdivisión, suspender toda licencia, todo uso, o sea, eso. Y lo tercero, nuestra apuesta es, en lo que se refiere al ejido y en lo que se refiere a la asociación ganadera, que nuestros argumentos realmente
puedan incidir. El tema de garantía o de seguridad alimentaria, el tema del derecho al desarrollo, el tema del derecho a acceso al agua, porque yo les digo, ¿cuál derecho humano es más importante? ¿El derecho al agua o el derecho a la alimentación? Son iguales, o sea, no hay una jerarquía. Eso es lo que nosotros apelamos en un escenario de cambio climático y a partir del principio precautorio, que es decir, atiende, las autoridades atienden lo que está ocurriendo. Y en todo caso ustedes invocan los dos, ¿no? El derecho al agua y el derecho a la alimentación. Totalmente. Ahora, jurídicamente, en estos momentos, como está, ¿no puede avanzar el acueducto? En este momento, no. Déjame comentarte esta parte. Por lo que respecta al ejido Agua de Obispo, que es una parte muy pequeña, son 400 hectáreas, en esa parte no puede haber construcción. Y aunque le den la vuelta, la suspensión son por las 400 hectáreas, que incluye inclusive la concesión federal, pero además no tiene autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una parte. Lo otro, pues obviamente los problemas financieros que ellos traen. Y tres, al otro lo que apelamos, en abril tuvimos la movilización, inclusive don Félix nos acompañó, transitamos, recorrimos de San Juan a Lagos. Entonces, lo que dice muy bien es el sentido de que si el observatorio es invisible, pues los ganaderos sí son muy visibles y la población alteña será muy visible en este proceso de hacer valer sus derechos. Y vienen más, supongo, Totalmente. Contiendas legales, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros estamos explorando la idea de ir a instancias internacionales. De acuerdo. Fuimos a la Suprema Corte, Carlos, y la Suprema Corte, en una parte muy limitada, y en la parte de amparo, perdón, como abogado, pero ahí el interés legítimo es el que tiene que ver cuando están actores sociales. Pero esa parte de la suspensión, la Corte lo vio de una manera limitada. Nosotros estamos explorando ir a instancias internacionales. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. No, Carlos, muchas gracias a ti. Gracias, Félix. Gracias, Carlos. Gracias, Juan Guillermo. Gracias, Carlos. Y como siempre me quedo con un minuto. Hay una frase bíblica que dice que no se enciende una lámpara para esconderla debajo de la cama. No se crea un observatorio con esta calidad de sus integrantes, de este prestigio que tienen las universidades, sus científicos y todo, para después simplemente tomar sus recomendaciones y literalmente echarlas al cesto de la basura. Nosotros dijimos, y en este programa, que el observatorio es invisible, no como una frase peyorativa, sino como un reclamo a la labor que ha realizado y al poco interés que ha despertado de parte de las autoridades. Y con esto concluyo, voy a tomar una frase que dijo el buen Alejandro. Si las autoridades entendieran el papel tan relevante del observatorio y de sus integrantes, estarían atendiendo las recomendaciones y entonces, del lado de la gente, convertirían un esfuerzo no invisible, sino, como dijo Alejandro, invencible. Hasta la próxima.